¿Qué tal? Pues estamos en mi serie, como ya se la saben, 30 minutos con. Y hoy estoy con mi amigo Enrique Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias, Enrique. ¿Tú qué tal? Todo en orden, aquí trabajando. Ahora en las redes, dado que la pandemia nos ha impulsado a usar la tecnología, Enrique. Así es. Pero bueno, tú eres un experto en pacientes fronterizos. Yo he leído en los textos fronterizos, limítrofes, borderline. ¿A qué se refiere este término, Enrique? Bueno, Enrique, es algo muy interesante, un poco complicado de entender, de hecho, porque tiene diferentes significados. Cuando uno habla de pacientes fronterizos, borderline, limítrofes, eh, eh, los tres quieren decir lo mismo, pero hacen referencia a dos cosas principalmente. Número uno sería un trastorno de la personalidad, que es como está clasificado en los manuales. Es el trastorno de la personalidad límite. Este trastorno de la personalidad es una clasificación que se hace a partir de una serie de síntomas y signos. Es una clasificación descriptiva. Entonces, podría ser diagnosticado junto, bueno, otros diagnósticos parecidos son el trastorno de personalidad obsesivo, el trastorno de personalidad esquizofreniforme, el trastorno de personalidad esquizoide. Entonces, digamos que son formas en las que la gente se comporta e interactúa con otras personas. Entonces, esa es la primera forma de entender el término límite, fronterizo y borderline, que hacen referencia a lo mismo. La segunda forma de comprenderlo es a partir de la concepción psicoanalítica. La concepción psicoanalítica no habla del trastorno como tal, sino de una forma de funcionamiento interno, que no es neurótico, pero no es psicótico. De hecho, ahí es donde se originó esto de border o límite, porque es justo una frontera, fronterizo, que no es ni una cosa ni es otra. A veces parece neurótico, a veces parece psicótico, pero es algo que está en medio y que se ha teorizado mucho. Entonces, el psicoanálisis hace una comprensión de esta organización límite de la personalidad, organización fronteriza de la personalidad, que incluye no solamente al trastorno límite, sino a otra serie de trastornos de la personalidad que funcionan a través de este límite entre lo neurótico y lo psicótico. Entonces, esta clasificación en psiquiatría de trastorno límite, del trastorno límite, tiene un abordaje psiquiátrico y psicológico para esa serie de síntomas y signos, con medicamentos, con algunos tipos de terapia especializada, por ejemplo, cognitivo-conductual, como es la terapia dialéctica conductual, que han sido desarrolladas para tratar ese trastorno específico, tratando los signos y los síntomas de ese trastorno. El psicoanálisis ha desarrollado terapias especializadas para tratar la organización limítrofe de la personalidad, que incluye varias cosas. Una de ellas es la terapia desarrollada por el doctor Otto Kernberg y sus colaboradores en Nueva York, que se llama terapia focalizada en la transferencia. Entonces, con ese tipo de terapia se pueden tratar trastorno límite, trastorno narcisista y otros tipos de trastornos de la personalidad graves que no pueden ser tratados con otros métodos psicoanalíticos. Bien. Entonces, digamos que esto es un poco del término límite, fronterizo, borderline.
si uno lo entiende como históricamente, como de dónde surgió entre neurosis y psicosis, pues uno comprende que puede abarcar más cosas. Para que vayamos entendiendo este punto medio, que es el trastorno fronterizo o la organización limítrofe, como está señalando, danos algunas claves de los extremos. ¿Cómo es el funcionamiento neurótico y cómo es el funcionamiento psicótico? Mira, el funcionamiento psicótico, pues ya estaríamos hablando de una psicosis franca, es decir, una persona que alucina o que delira, que son, digamos, son los dos síntomas principales de la psicosis. Alguien que alucina que Dios le habla, que la tele le habla, que tiene un delirio en el cual él va a salvar al mundo, o que va a entrar a otra dimensión, o que se protege de los extraterrestres. Ese tipo de cosas son psicóticas, francas. Sí. Las neurosis, pues son otro tipo de patologías en el que de una u otra manera, pues todos entramos porque todos tenemos ciertos síntomas neuróticos, ¿no? Hay o rasgos de carácter neuróticos. Pero digamos, una neurosis podría ser algo con síntomas específicos, como, oye, es que sabes que no dejo de pensar en que en cualquier momento mi novia me va a ser infiel, pero yo sé que algo, no sé, algo anda mal conmigo, es raro, no puedo quisiera dejar de pensar en eso. O sea, hay una capacidad reflexiva, hay un conflicto interno entre quiero, pero no quiero. Puede haber algo muy, muy específico, como una parálisis de un brazo, que como sería un síntoma conversivo, ¿no? Oye, no puedo mover el brazo, pero pues ahí ya me checaron los médicos y no tengo nada, y no sé por qué. Entonces, bueno, puede ser una neurosis, ¿no? O ciertas cuestiones fóbicas, como le tengo miedo a las arañas, no quiero salir de mi casa, no puedo cruzar un puente en la calle porque siento que me puedo caer, pero necesito cruzar un puente para ir a trabajar, y no lo puedo cruzar. Entonces, digamos que son las neurosis normalmente se presentan con dificultades en el funcionamiento, pero pues cosas más focalizadas. Entonces, el neurótico le tiene miedo a las arañas y el psicótico ve arañas que no hay. Por decirlo así. Es un ejemplo. Sí. Va. Sí. Como es el limítrofe, danos pistas de cómo se nota en mi comportamiento, en mi jefe, en la oficina, en mis primos, en mí mismo. ¿Cómo nos damos cuenta que funcionamos en forma limítrofe? Es muy, muy interesante esto, Enrique, porque uno puede funcionar de manera limítrofe sin tener el trastorno como tal. A ver, ayúdanos a entender eso. Por ejemplo, para tener el trastorno como tal hay que cumplir con una serie de criterios diagnósticos, como puede ser la impulsividad, como pueden ser la labilidad del estado la habilidad afectiva, o sea, estar triste un momento y enojado en el otro de manera espontánea con la misma persona, ¿no? Por ejemplo. Puede haber comorbilidad, o sea, puede haber depresión, ansiedad, trastornos alimenticios. O sea, hay una serie de criterios diagnósticos, la sensación de vacío, y si uno cumple con una serie de criterios, pues entonces es diagnosticado con el trastorno. No hay pierde. Ahora, la manera de funcionar radica más bien en cómo se relaciona uno con los demás y con uno mismo. Por ejemplo, en la oficina, lo que decías es muy interesante, y a veces es muy claro. Las personas que funcionan de una forma limítrofe tienden a idealizar o devaluar a uno mismo y a los demás, es decir, al self y a los objetos, entendido en términos psicoanalíticos. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en la oficina
y de repente el jefe puede decir algo y yo digo, ay, es el mejor jefe del universo, me entiende, qué empático, lo adoro. Y hasta puedo empezar a tener un sueño en el que me caso con él y al día siguiente tener pensamientos sexuales con él y después hace algo y a mí me hace enojar muchísimo. Y entonces al día siguiente ya pienso que es un tonto, que es autoritario, que es, malo conmigo, que me explota. Y entonces tengo un sueño donde lo despedazo y empiezo a pensar que le voy a ir a su oficina a gritar y lo hago. Voy y le grito. Que eso es algo que caracteriza mucho al funcionamiento límite. No hay una capacidad de reflexionar sobre lo que sucede, o no igual que en los neuróticos. Entonces, digamos que uno siente y hace. Y las personas no se dan cuenta, estas personas no se dan cuenta, que bueno, también hay algo interesante. Todos en algún momento funcionamos a nivel limítrofe, puede ser por momentos. Entonces, podemos no darnos cuenta de que el jefe malo es el mismo que el jefe bueno y que no lo estamos viendo de una forma integrada. Entonces, voy y le grito y me corren. Y entonces yo me siento terrible. No me siento terrible porque tal vez hice algo inapropiado, que fue irle a gritar al jefe a la oficina en vez de platicarlo antes con un amigo, reflexionar sobre si tal vez tal vez estaba pasando algo y yo estaba contribuyendo. No, ella es malo y lo ataco. Y lo puedo seguir atacando durante años. Y de repente me habla por teléfono y me dice, oye, ven a trabajar, y ya es bueno otra vez. Entonces, la forma fronteriza, límite, border de funcionar es irreflexiva. Solo se hace. Son cosas que se hacen y pasan en un mismo día, a veces las mismas personas, de ser sumamente buenos a ser sumamente malos. Es lo que la gente conoce como, es que este cuate es bipolar. Ya, sí, sí. No es bipolar de ninguna manera. Psiquiátricamente no funciona así la bipolaridad, pero sí hay una gran labilidad del estado de ánimo. Un día estoy contento, al otro estoy triste, al otro estoy enojado, al otro estoy triste, por lo mismo que me tenía contento el día anterior, y es muy confuso. Crea una experiencia confusa para los demás y para uno mismo. Eso es algo muy, muy importante. La vida tiende a ser caótica. Siente que todo el tiempo le pasan cosas, que un día se drogó y tuvo un accidente vial y al día siguiente fue a estudiar su posgrado, porque además puede tener una vida en el que puede haber cosas como que estudia un doctorado y al día siguiente está preocupado porque o ya no pudo ir a estudiar porque la mamá le dijo que estaba gorda. Entonces, digamos que es una especie de caos. Así, todos los días pasan cosas, crean en los demás una sensación de caos también, no los entienden y hay una gran incapacidad para relacionarse. Yo diría que es lo más importante. ¿Cuál es la causa de esta situación psicológica, Enrique? Una desorganización interna, Enrique, una desorganización interna. Es la búsqueda de relacionarse con los demás a través de estos dos polos totalmente separados. A veces yo soy muy bueno y los demás son buenos también. A veces yo soy muy malo y los demás son malos también. O a veces yo soy muy bueno y los demás malos. Pero el problema interpersonal es crucial. Digamos que no solo el problema interpersonal es dado por cómo funciona el mundo interno. Suele haber mucha comorbilidad, entonces a veces la gente piensa que son deprimidos crónicos o que el problema es el alcoholismo o que el problema son los trastornos de alimentación o que el problema es la ansiedad. Entonces son personas que llegan al consultorio porque pues en algún lado les diagnosticaron depresión, en otro ansiedad, en otro bulimia, en otro
en otro alcoholismo, fueron alcohólicos anónimos, no les funcionó, se pelean con todo el mundo y no se dan cuenta de que algo está pasando dentro de ellos que está ocasionando este caos externo. Entonces, lo principal es tratar la configuración interna de la personalidad. La terapia psicoanalítica, por ejemplo, la terapia focalizada en la transferencia, tiene como objetivo eso, modificar la estructura interna para que haya una modificación en las conductas observables, o sea, en el mundo externo, a través de la modificación del mundo interno. Es algo difícil, es difícil. De hecho, no hay, son pacientes que tienden a frustrar a sus terapeutas, los terapeutas se cansan, se enojan con sus pacientes. Como estos pacientes hacen cosas, muchas cosas, a veces piensan que el terapeuta es malo y lo pueden atacar, lo pueden demandar, y al día siguiente regresar con él pidiéndole perdón, sintiéndose culpables. Pero si te fijas, no hay alucinaciones, ¿no? Ya, sí. No hay delirios, no hay psicosis. Nada más es una cosa de creencias muy arraigadas que alteran sus relaciones con los demás. Entonces es difícil y se necesita una especialidad para ir tratando con esto. Entre más grave, más difícil. Es decir, que el pronóstico de este desorden psicológico es complicado, Enrique. Es complicado el pronóstico. Se necesita una terapia especializada, ya sea cognitivo-conductual o psicoanalítica, pero una terapia especializada. Y el pronóstico es complicado principalmente por las conductas antisociales, eso es lo que lo complica. Si es una persona, cuando uno piensa en antisocial, pues se imagina, o el sociópata, ¿no? Que es como se entendía antes, uno se imagina a Hannibal Lecter, ¿no? Pero en realidad son cosas muchísimo más sutiles. Puede a veces ser cosas francas como robar cosas pequeñas de un consultorio, ¿no? A veces más graves como golpear animales. Pero hay veces que tiene que ver con una especie de destrucción enmascarada de los vínculos con los demás. Y eso da un mal pronóstico, es difícil. Por ejemplo, un adolescente que se prostituye, que prostituye a otras personas, que roba, que golpea, que se droga, que vende drogas, A ver, complica es decir, que hay niños fronterizos y adolescentes fronterizos también. El diagnóstico con adolescentes se complica un poco, porque todos los adolescentes fuimos, cuando adolescentes, y son medio fronterizos, porque es parte del desarrollo. Pero hay criterios diagnósticos o ciertas cosas más finas que entonces uno puede distinguir, oye, parece que no se está integrando. Algo pasa que no se está integrando. En la adolescencia hay una reorganización del mundo y todos los adolescentes ponen a prueba a sus padres y dicen, llega a tal hora y llegan más tarde, ¿no? Pues voy a ver qué pasa, ¿no? Es una experimentación con el mundo y el diagnóstico de trastorno límite con adolescentes es complicado, pero es muy importante detectarlo porque mejora el pronóstico. A ver, es complicado detectarlo, pero sí existe. Algunos autores creen que sí existe. Con niños no existe. Con niños no. Con niños no. Con adolescentes sí. ¿Qué le pasó al adolescente que en él sí se puede diagnosticar este desorden y en el niño no? Hay muchos comportamientos en niños que son normales en niños, que forman parte del desarrollo y que durante la adolescencia se reorganizan. Entonces, digamos que hay que darle la oportunidad a la persona de reorganizar todo lo que vivió durante la infancia en la adolescencia. Si está fracasando en esa tarea, hay que apoyarlo y puede tener un mejor pronóstico. Todos los trastornos de personalidad y la organización límite se puede rastrear a deficiencias en la vinculación con las figuras parentales durante la infancia. Es decir, son problemas del desarrollo.
pero A ver, hay, viven cosas terribles y se desarrollan más o menos normal, eso porque te tienen... iba, eso ha de estar muy interesante. ¿Cómo es la configuración parental de las personas que tienen este desorden? ¿Cómo fueron sus papás? Danos así pistas bien concretas, Enrique. Es interesante porque no solo es cómo fueron sus papás, sino cómo fue la interacción con sus papás. Va, por favor. Es decir, puede haber padres que son terribles. Hay padres que no tienen habilidades para ser padres, que golpean a sus Wow. hijos, que no dan sustento afectivo, que son Violentos, fríos. fríos, lejanos, poco Wow. empáticos, explotadores. Y hay niños que pueden lidiar con eso y durante la adolescencia logran integrarlo de alguna manera. Pero es, por ejemplo, una de las cosas que está muy relacionada con los trastornos de la personalidad, en particular con el trastorno límite, es el abuso sexual. O sea, casi prácticamente todas las personas que tienen trastorno límite fueron abusados sexualmente. Y tuvieron madres muy lejanas, muy violentas. O sea, estamos hablando que son madres que apuñalan. Tengo una paciente que tiene trastorno límite que la apuñaló su mamá, por ejemplo. O que su madre la prostituía. O que pensaba que era hija del diablo. Son padres que no organizan a sus hijos, no les ayudan a tener la organización interna que van a necesitar. No son suficientemente buenas efectivamente. No dan lo que el niño necesita porque cada niño necesita cosas diferentes. Entonces no dan lo que el niño necesita para desarrollarse y no logran integrar esta parte del mundo interno. Por ejemplo, los pacientes que tienen narcisismo patológico tuvieron padres ausentes, padres limitantes, padres narcisistas también. Entonces el niño se empieza a retraer defensivamente, a retraer, al punto en el que de adulto dice, yo no necesito de nadie, yo me basto solo. ¿Por qué? Porque no estuvieron. Aprendió a que solito puede. A Exactamente. las malas, pero aprendió. A las malas. Pero no es lo mismo de yo puedo porque me siento seguro, porque soy capaz, porque puedo tolerar cierta dependencia de los demás, pero yo puedo en general solo. El narcisismo patológico es, yo no necesito de nadie y todos son tontos. O, bueno, viene con mucha soledad siempre y depresión. Entonces, nadie sobrevive, ningún ser humano sobrevive aislado, solo. Es algo destructivo para el ser humano. Ya para cerrar, a ver si te acuerdas. ¿Te acuerdas de algún personaje histórico conocido, contemporáneo, anterior, que podamos decir era fronterizo para que mis seguidores tengan más pistas de cómo se comportan o cómo ven al mundo? Te agarré en curva, ya lo sé, pero pensémosle, a ver. Ok, sí me agarras en curva. Si no, tenemos un segundo programa para personalidades en la historia y sus patologías. ¿Cómo lo verías, Enrique? Lo vería magnífico, ¿Sí? muy interesante. Y podríamos tener ejemplos específicos de personajes que sean prototipos, casi estereotipos, De, vamos a hacer caricaturescos, casi del Sí, libro de... es lo que pretendía para las personas que me siguen, son de diversas áreas de la salud, pero también hay de público en general, para que hagamos un programa así, Enrique. Personajes históricos conocidos por nosotros, como Cleopatra, vamos a ver, y que les pongamos ahí un, una etiqueta de diagnóstico, jugando un poco con lo que conocemos de sus vidas. ¿Te parece?
estaría súper bien. Y mientras voy a pensar lo que me preguntaste ahorita, y porque la verdad, en este momento, así de pronto, no se me ocurre nada más que ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Está bien, está bien. Pero, ¿qué te parece si te lo mando para que lo puedas poner en los comentarios del video? Sí. Y e igual tal vez después podemos tener uno con varios personajes. Sí, sí, no, seguro, seguro. Qué bueno. Esta ocurrencia se me va a hacer que va a ser buena. El diagnóstico de los personajes de la historia. Suena muy interesante. Va que va, Enrique. Pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento que me acompañas en este proyecto que tengo ahora para YouTube. Y pues estamos en contacto. Claro, al contrario, Enrique, gracias por invitarme a participar en tu proyecto. Para mí es un placer, un honor y con mucho gusto participaré en futuros. Pues estamos en el siguiente. Ya tenemos apalabrado algunos, un par por lo menos. Muy bien. Gracias. Cuídate.